Capítulo 181 muestra los resultados de la renovación. La base de David tenía un diseño común de 3 dormitorios y una sala de estar, pero tenía el doble de tamaño que una habitación normal y abarcaba más de 300 metros cuadrados. No solo la sala de estar era espaciosa, sino que las otras habitaciones también eran bastante espaciosas. Aparte de mejorar el nivel de la base, David nunca antes había realizado ninguna mejora en la base. Carecía de materiales ideales y no sabía por dónde empezar. Ahora, con la función de remodelación de bases, estos problemas se resolvieron fácilmente. Al entrar a la base, David inspeccionó todo lo que había dentro. Basado en sus recuerdos de su vida anterior, sabía que para que una base se convirtiera en el santuario más fuerte para los sobrevivientes del apocalipsis, necesitaba tener instalaciones funcionales más allá del refugio básico. Requería viviendas, talleres de remodelación, talleres de armas y varias otras instalaciones. Solo entonces la base podría liberar su máximo potencial en el apocalipsis. Después de inspeccionar cada habitación, David volvió a abrir el panel de remodelación. Pronto su atención se centró en el taller de armas. Taller de armas ayuda al anfitrión a remodelar armas y mejorar su poder. Requiere 10 Desert Eagles, 10 placas de aleación de acero y 500 balas de calibre 5,56 milímetros. Al leer la descripción, David decidió comenzar con este proyecto de remodelación. Si bien tenía una cantidad decente de armas en su sistema de almacén, en su mayoría eran convencionales y carecían de un poder excepcional en comparación con las habilidades de un esper de nivel 1 en combate. David creía que si podía remodelarlos, sin duda se convertirían en formidables máquinas de matar. Entendió el principio de que cualquier cosa del sistema sería de primera categoría. Entonces, con un pensamiento, el plano del taller de armas apareció ante sus ojos. Entonces, la voz del sistema volvió a sonar. Timbre, se han consumido 10 Desert Eagles, 10 placas de aleación de acero y 500 balas de calibre 5,56 milímetros. El taller de armas está en construcción. De repente, el plano de diseño anterior a David desapareció, seguido de una deducción de los recursos correspondientes del almacén del sistema. Timbre, el taller de armas ha sido completado. Pronto, el sonido de la finalización del taller de armas resonó en los oídos de David. Al mismo tiempo, apareció un espacio separado en un rincón del dormitorio. David se acercó para inspeccionarlo y encontró no solo una máquina herramienta sino también varias herramientas que no podía nombrar colgadas en las paredes. Al mirar el taller de armas, David asintió con aprobación y luego sacó una Desert Eagle. Remodela el Desert Eagle. David colocó suavemente la Desert Eagle sobre la máquina herramienta y dijo en voz baja. Tan pronto como terminó de hablar, vio un aura blanca arremolinándose alrededor del Desert Eagle. Bajo la influencia de esta aura, el Desert Eagle tembló levemente y pronto el aura blanca se disipó, dejando un tenue brillo en la superficie del arma. Timbre, el Desert Eagle ha sido remodelado. La capacidad del cargador aumentó en 30 rondas, la velocidad de disparo de las balas se duplicó y un aumento del 10% en la tasa de golpes críticos. Al escuchar la voz del sistema, David sostuvo en su mano la Desert Eagle remodelada. Como era de esperar, después de las modificaciones en el taller de armas, la Desert Eagle ahora parecía considerablemente más liviana y el cargador era más prominente. A pesar de estos cambios, el arma no parecía en absoluto engorrosa, sino que irradiaba una sensación de dominio. Fuera de la base, David apuntó con la Desert Eagle a una pared del aparcamiento subterráneo y apretó el gatillo. El Desert Eagle emitió una nube de humo y produjo un fuerte estallido. En el momento en que se disparó la bala, se encendieron chispas en la boca y la bala se disparó rápidamente hacia la pared a una velocidad supersónica. En un abrir y cerrar de ojos, la bala golpeó la pared, lo que provocó un rugido resonante. Cuando el polvo se asentó, David se acercó para inspeccionar la gruesa pared de cemento, solo para descubrir que el Desert Eagle había creado un agujero del tamaño de un puño en ella. El refuerzo de acero dentro de la pared también quedó destrozado por el impacto de la bala. Al mirar el agujero, David no pudo evitar respirar profundamente. No esperaba que la remodelada Desert Eagle poseyera un poder tan inmenso. Si se disparara contra un zombie, sin duda habría una matanza. Al regresar al taller de armas, David gastó algunos recursos para crear 5 Desert Eagles más.
Con cada miembro del equipo ahora equipado con uno, su efectividad en combate aumentaría significativamente. Luego, David colocó una daga de aleación sobre la mesa de la máquina, timbre. Modificar la daga de aleación requiere consumir 10 piezas de acero y 5 cristales de baja calidad. Sin dudarlo, David confirmó la modificación y la daga de aleación, al igual que la Desert Eagle anterior, fue remodelada instantáneamente. Timbre, modificación de Alloy Dagger completa. La nitidez aumentó en un 15%, el poder destructivo se duplicó. Al observar la hoja reluciente, David asintió con satisfacción. Con estas mejoras físicas, podría reducir en gran medida su dependencia de las habilidades Esper en futuras batallas, ahorrando así una cantidad significativa de energía. Luego, David gastó 20 placas de aleación de acero para remodelar la puerta principal de la base y convertirla en una puerta de aleación especial. Junto con el nivel actual de diamantes de la base, se podría decir que la base se había vuelto inexpugnable. Incluso si fuera atacado por zombies de alto nivel, probablemente permanecería ileso. En ese momento, los demás miembros del equipo regresaron a la base. Al ver las paredes de la base transformadas, todos quedaron asombrados. Maldita sí. Esta base haría llorar a los zombies incluso en medio de un apocalipsis. Exclamó Arnold, golpeando las paredes de diamantes de la base. Todos se acercaron para inspeccionar, sus expresiones se llenaron de asombro mientras miraban a David. David simplemente sonrió levemente y luego sacó las 5 Desert Eagles remodeladas. Hice algunas pequeñas modificaciones a estas Desert Eagles. Cada uno de ustedes puede tener una para defensa personal. David entregó las armas a sus compañeros de equipo y ellos las examinaron cuidadosamente en sus manos. Además del aumento de la capacidad del cargador, no pudieron distinguir ninguna característica especial. Duke apuntó a un coche desguazado a lo lejos y disparó. Una vez más, el rugido ensordecedor resonó en el estacionamiento, seguido de una explosión. Las balas, con una tasa de impacto crítico del 10%, atravesaron el auto, reduciéndolo a una bola de fuego ardiente. Todos se quedaron congelados en el lugar, presenciando la escena. ¿Qué está sucediendo? ¿Es esto siquiera un arma? Es más como un cañón del fin del mundo. Al recordar que David había dicho que solo hizo modificaciones menores, el equipo no pudo evitar mover la boca. No esperaban que su capitán fuera tan extraordinario. Esto no fue solo una modificación, era como un laboratorio de investigación y desarrollo de nuevas armas. ¿Quién creería que una sola bala podría destruir un coche? Los miembros del equipo miraron a sus Desert Eagles, tratándolas como tesoros preciosos mientras las acunaban con cuidado en sus brazos. Capítulo 182. Nueva marioneta. La desolación del apocalipsis continuó extendiéndose por esta tierra que alguna vez fue bulliciosa. En los suburbios, dentro de una granja abandonada, un joven flaco asomó cautelosamente la cabeza entre un pajar, sus ojos escudriñando los alrededores como una rata, iluminados por la luz de la luna. Después de un momento, el hombre le susurró al hombre calvo que estaba a su lado, que estaba agazapado en la hierba: jefe, la inteligencia estaba equivocada. No hay un alma aquí. Maldita sí. Hemos viajado hasta aquí por nada. Ni siquiera un pelo, para ser encontrado. El hombre flaco se levantó del césped y escupió con frustración. Al escuchar las palabras de su compañero, el calvo miró a su alrededor y confirmó que efectivamente no había señales de actividad. Él también se puso de pie. Suspiro. Cada vez es más difícil para nosotros, el clan Rada, sobrevivir. El calvo guardó su gran machete y suspiró. Ambos eran supervivientes de este mundo postapocalíptico, gente corriente sin habilidades despiertas. En consecuencia, naturalmente se convirtieron en miembros del clan Radas. Sin embargo, no se habían unido a ninguna facción del clan Rata y en cambio establecieron su propia pandilla del dios asesino. El hombre calvo, Eamon, era el líder de la pandilla del dios asesino, y el hombre flaco, Brad, era su mano derecha. Su pandilla estaba formada solo por ellos dos. Jefe, escuché que Gary, el jefe del clan Rata local, fue asesinado no hace mucho. Ese tipo era un esper formidable. Me pregunto quién tendría la habilidad suficiente para derrotarlo, dijo Brad, recordando la noticia que tuvo. Escuché hace unos días sobre la muerte de Gary,
el líder del clan de ratas local más grande, y sacudió la cabeza con incredulidad. Sí, Gary era increíblemente poderoso. Para poder matarlo, la otra persona no debe ser fácil de convencer. Supongo que su nivel es al menos el nivel 9. Eamon respondió. Nivel 9 de Esper. Brad no pudo evitar respirar profundamente, con el rostro lleno de asombro. El despertar del nivel 9 era como una existencia divina para la gente común como ellos. Al ver la expresión de asombro de Brad, Eamon le dirigió una mirada desdeñosa y dijo, mírate. No lo olvides, aunque no hemos despertado ninguna habilidad y no tenemos subordinados en este momento, una vez que tengamos la oportunidad, reclutaremos a los subordinados de Gabe. Entonces, nosotros dos nos convertiremos en el nuevo Gabe. Nuestra banda del dios asesino será la facción más grande del clan rata en el área. ¿Quién se atrevería a provocarnos? Incluso los Spurs tendrían que ponernos algo de cara. Al escuchar las palabras de Eamon, Brad se emocionó instantáneamente. No quería pasar sus días robándole a la gente común o escondiéndose de los ataques de zombies. En este mundo postapocalíptico, ¿quién no querría tener un poder inmenso y establecer su propia fuerza formidable? La sola idea de tener cientos de subordinados excitó a Brad hasta el punto de que no pudo contenerse. Mientras los dos se preparaban para irse y continuar explorando, una repentina ráfaga de viento espeluznante barrió la granja. El viento era helador, acompañado de un velo de niebla blanca. Jefe, ¿por qué hay niebla en medio de la noche? Brad se rascó la cabeza, desconcertado por la repentina niebla. Eamon, igualmente desconcertado, se quedó mirando la niebla sin saber qué hacer. De repente, entre la niebla, surgió una figura débil. La figura se acercó cada vez más a los dos hombres. Bajo la fría luz de la luna, la presencia de esta figura era especialmente inquietante y les provocaba escalofríos. Jefe. Es un fantasma. Brad señaló la sombra, le temblaban las piernas y se le erizaban los pelos del cuerpo. En ese momento, Eamon también sintió una pizca de miedo, aunque se mantuvo más tranquilo que Brad. Se había encontrado con muchas cosas espeluznantes en el apocalipsis, así que sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y echó a correr. En situaciones desesperadas, correr era la mejor opción para la gente corriente como ellos. Sin embargo, sus piernas se sentían tan pesadas como el plomo y por mucho que lo intentaran, no podían levantar los pies. La sombra miró la apariencia desaliñada de los dos hombres y se burló. Ustedes dos tienen suerte de encontrarme hoy. La voz era escalofriante y no era otro que Alexander. Jefe. Es un fantasma que habla. La frente de Brad estaba cubierta de sudor frío mientras yacía en el suelo, lleno de miedo, agarrándose a la hierba salvaje, tratando de escapar rápidamente de esta espeluznante figura. Eamon, por otro lado, se dio cuenta de que se había topado con un individuo poderoso. No importa cuánto luchara, probablemente no sería capaz de escapar de las garras de esta persona. Con este pensamiento, inmediatamente se calmó, se dio la vuelta y le preguntó a Alexander, ¿quién eres? Somos gente común y corriente, no guardamos rencor contigo. ¿Por qué nos atacas? Mientras hablaba, Eamon hizo todo lo posible por reprimir el terror en su corazón. Se había encontrado con muchos Spurs con habilidades despiertas en el apocalipsis y estaba familiarizado con el aura que exudaban. Al mirar la figura oscura frente a él, de repente sintió una fuerza abrumadora, como si una montaña estuviera presionando su pecho, dificultando la respiración. Brad estaba experimentando lo mismo, ya tirado en el suelo, jadeando por aire. Ustedes son los primeros en interrogarme. Deberían recibir una lección. La voz de Alexander de repente se volvió helada. Agitó ligeramente sus manos borrosas y los dos hombres sintieron una inmensa presión en sus pechos, comprimiendo sus corazones. Incapaces de soportarlo más, tosieron sangre con fuerza. Las piernas de Eamon cedieron y se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho y gimiendo de dolor. Puedes llamarme Alexander. Solo tienes dos opciones hoy. O convertirte en mis subordinados y puedo ayudarte a despertar tus habilidades y ayudarte a reclutar otros Spurs, o morir. Alexander miró a los dos hombres, con frialdad. Sonrisa en sus labios. La decisión está en tus manos. Tienes 30 segundos para considerar.
Creo que has sobrevivido tanto tiempo porque eres inteligente. Al escuchar las palabras de Alexander, Eamon supo de inmediato que hoy no había forma de escapar. O se convertía en un subordinado de la figura oscura que tenían delante o moría. Dadas estas dos opciones, naturalmente eligió convertirse en subordinado de Alejandro. Era su única opción. Además, la otra parte podría ayudarlo a despertar sus habilidades. No importa cómo sopesó las opciones, era la más ventajosa para los dos. Antes de que Brad pudiera decir algo, Eamon rápidamente se levantó y se arrodilló ante Alexander, diciendo: Alexander, los dos estamos dispuestos a convertirnos en tus leales subordinados. Al ver a su jefe arrodillado en el suelo, Brad también soportó el dolor y se arrodilló ante Alexander. Jejeje, ustedes dos son realmente inteligentes. Este resultado ya estaba dentro de las expectativas de Alejandro. La muerte era un tabú para todos en este mundo. La única fuerza era la búsqueda interminable de cada individuo. Al ver aparecer a la persona que reemplazaba a Alvin, Alexander dejó escapar una risa fría. Capítulo 183. ¿Es esta tu vida durante el apocalipsis? Recuerda, de ahora en adelante, tú eres mi pueblo, Alexander, dijo Alexander mientras agitaba su manga, y un viento frío extremadamente oscuro envolvió instantáneamente a los dos hombres. Eamon y Egastes parecían desconcertados, sin saber qué hacer con el viento helado. Al momento siguiente, el viento frío se hizo más fuerte, formando dos pequeños tornados que los rodearon por completo. De repente, dos relámpagos deslumbrantes explotaron en el viento, golpeando a los dos hombres sin piedad. Nunca antes habían visto algo así, mirando con los ojos muy abiertos mientras el rayo pasaba rápidamente a través de sus cuerpos. El viento que los rodeaba se transformó en dos enormes charcos de sangre, emitiendo un olor nauseabundo a podrido que llenó sus fosas nasales. Después de bañarte en la sangre de la descomposición, te convertirás en Spers en el apocalipsis. Disfruta de este sabor inolvidable. Alexander dijo con una risa maníaca. Posteriormente, los dos hombres se hundieron lentamente en los charcos de sangre. A pesar de sus luchas, no pudieron escapar del enjambre de sangre que los rodeaba. Pronto, quedaron completamente sumergidos en la sangre y no hubo movimiento ni sonido. En ese momento, Alexander sacó el colgante circular de jade y golpeó ligeramente su borde con el dedo. El colgante emitió un sonido nítido, como si estuviera en una cuenta regresiva. Después de un momento, Alexander detuvo sus acciones y miró los charcos de sangre. Eamon y Egastes emergieron lentamente de ellos, cubiertos de sangre pútrida. La sangre goteó al suelo, produciendo un sonido de plop, plop que coincidió con el golpe anterior del colgante circular de jade. Mientras miraban la sangre que goteaba continuamente de sus cuerpos, un toque carmesí apareció en sus pupilas. Una vez que la sangre se disipó por completo, sintieron una fuerza poderosa recorriendo sus cuerpos. Eamon levantó el brazo y los músculos de su cuerpo se volvieron tan fuertes como pequeñas montañas, emanando un aura extremadamente feroz. Augusto experimentó la misma transformación. Los dos quedaron asombrados por los cambios en sus cuerpos y luego miraron a Alexander. Ahora sois Spers de nivel 6. Esta es mi recompensa para vosotros. Mientras trabajéis diligentemente bajo mi mando, os convertiré en los individuos más poderosos. En ese momento, el mundo entero les pertenecerá a ustedes dos, Alexander dijo significativamente mientras los miraba. ¿Qué? ¿Somos Spers de nivel 6? El rostro de Eamon se llenó de asombro al escuchar las palabras de Alexander. No podía creer que en un abrir y cerrar de ojos había pasado de ser una persona común y corriente a un Esper de nivel 6. La aterradora velocidad de esta mejora hizo que todo su cuerpo temblara ligeramente. Jefe, ¿ya somos Spers de nivel 6? Eso es increíble. Egastes no pudo contener más su emoción, su voz se llenó de entusiasmo. Extendió su dedo y lo agitó hacia un pajar distante. Al instante, el pajar fue alcanzado por un rayo y estalló en llamas. El inmenso poder lo llenó de emoción una vez más. Al observar sus expresiones de júbilo, Alexander se burló con desdén. En los últimos días, además de liderar el equipo en un entrenamiento de combate real contra zombies en las calles, David había estado estudiando constantemente las funciones de remodelación del sistema.
Además del taller de armas, amplió la base para incluir el primer piso de un edificio. Allí instaló un invernadero para cultivar diversas verduras y frutas. Con la ayuda del sistema, estas plantas crecieron rápidamente y maduraron completamente en solo 1 o 2 días. Esto permitió a los miembros del equipo disfrutar de un sabor de frescura en este mundo post-apocalíptico. Sin embargo, Mónica se sentía frustrada. Sus compañeros de equipo Danny y Abraham habían estado misteriosamente ausentes estos últimos días, dejándola sola en la vasta base. Esto la hizo sentir una sensación de soledad cuando subió al balcón y miró las ruinas afuera, que le recordaban a David. Quedarme aquí es aburrido de todos modos. También podría ir a buscar a ese tipo y ver si está sucediendo algo interesante. Además, también puedo jugar con Cola. La idea de Cola animó instantáneamente a Mónica. Inmediatamente partió de la base hacia la ubicación de David, encontrándose con algunos zombis dispersos en el camino, a los que mató rápidamente. Lentamente llegó al estacionamiento subterráneo. En ese momento, David acababa de regresar con el equipo desde afuera y cuando el vehículo de guerra se detuvo, vio a Mónica. ¿Esta chica estaba aquí para comprar armas otra vez? David sonrió mientras la miraba. Después de entrar a la base, Mónica se acercó a David. Al ver a David, a quien no había visto desde hacía tiempo, Mónica sonrió y preguntó, ¿dónde está Cola? David no pudo evitar torcer la boca ante su pregunta. ¿En serio? ¿Vino hasta aquí solo para acariciar al gato? En ese momento, Cola descendió lentamente del vehículo blindado. Miró a Mónica, dejó escapar un ligero maullido y caminó hacia la base. Esto instantáneamente desinfló el entusiasmo de Mónica. Al ver la expresión decepcionada de Mónica, David se rió entre dientes y dijo, quizás si compras algunas armas de fuego, pueda dejarte pasar un rato con Cola. Ese tipo es más snob que yo. Al escuchar las palabras de David, Mónica se desinfló como un globo pinchado. Desde que gastó tantos cristales en la compra de armas de fuego la última vez, los recursos de su equipo habían disminuido. Ahora, ni siquiera podían permitirse el lujo de comprar una Desert Eagle, y mucho menos el hecho de que Abraham y Danny siempre estaban desapareciendo. Ya no tenía ningún poder ni autoridad. Suspiro. Mónica dejó escapar un suave suspiro y luego miró la base de David. Al instante, quedó atónita en el lugar. Las paredes de la base reflejaban una luz sutil, asemejándose a una gigantesca superficie tallada con diamante. Esto despertó la curiosidad de Mónica, que rápidamente se acercó y lo tocó. La dureza era sólida e incluso podía sentir una pizca de poder cálido al tocarla. ¿Esta es la base de tu equipo? Mónica preguntó asombrada. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema? David respondió casualmente. Esto es increíble. Has hecho que las paredes sean tan duras como diamantes. Mónica negó con la cabeza, encontrándole difícil de creer. Le recordó la construcción de su propia base y se dio cuenta de que no se podía comparar. De repente, una sensación de envidia se extendió por el corazón de Mónica. Sabía que David era rico, pero nunca esperó que usara diamantes para las paredes de la base. Si esto saliera a la luz, seguramente dejaría boquiabiertos a todos. Al ver la expresión de inexperiencia de Mónica, David sonrió. Aunque la base de diamantes parecía impresionante para otros, estaba lejos de alcanzar el nivel ideal de David. Si no hubiera estado ocupado remodelando armas estos últimos días, habría seguido mejorando la base. A continuación, David le mostró a Mónica el invernadero en la planta baja del edificio. Al ver varias frutas y verduras maduras, Mónica no pudo contenerse más. ¿En serio? Mientras que otros apenas sobrevivieron durante el apocalipsis, ¿este tipo disfrutaba de sandías frescas todos los días y además sin semillas? Capítulo 184. Fruta genética. Después de impresionar a Mónica con su base, David miró su expresión de asombro y le dedicó una leve sonrisa. Siempre había tenido en alta estima a Mónica. Después de todo, durante el estallido inicial del apocalipsis, solo unas pocas personas despertaron como espers. La mayoría de la población restante se escondió en sus casas, rezando para que los zombis no llamaran a la puerta, incluso engañándose a sí mismos pensando que todo era solo un sueño. Pero cuando finalmente se dieron cuenta de que se trataba de una catástrofe humana sin precedentes, cayeron en la más absoluta desesperación.
Solo unos pocos individuos atrevidos se aventuraron a buscar comida y suministros, y la mayoría de la gente murió de hambre en sus hogares por miedo, aunque Mónica tenía su propio equipo y despertó con éxito su habilidad. Estuvo entre el primer grupo de personas en encontrarse con el brote zombie. David nunca esperó que una mujer aparentemente tan frágil pudiera sobrevivir a la matanza sin fin y confiar en sus propias habilidades para llegar a donde se encuentra hoy. Esta fue, de hecho, la ley suprema del apocalipsis: los adaptadores eventualmente prevalecerían, mientras que los débiles perecerían. En ese momento, Mónica se puso en cuclillas en el suelo y señaló un melón que estaban regando con riego por goteo. Ella preguntó: ¿es este el melón genéticamente modificado que mencionaste? David le había presentado a Mónica las diferentes frutas y verduras del invernadero antes. Por supuesto, no mencionó su propio sistema, sino que lo atribuyó todo a modificaciones genéticas especiales. David asintió y dijo: así es una fruta genética. No solo sabe bien, sino que también mejora la resistencia humana, mejora la composición genética e incluso puede ayudar a los espers a subir de nivel. David se acercó, se inclinó, cogió un melón y lo puso en la mano de Mónica. Al mirar esta fruta genética, que no parecía diferente de un melón normal, Mónica no pudo evitar sentirse confundida. ¿Cómo podría ser tan poderosa una fruta de apariencia tan ordinaria? Mónica examinó la fruta genética que tenía en la mano y volvió a preguntar: ¿cómo se come esto? ¿Solo le doy un mordisco? Aunque Mónica parecía desconcertada, al escuchar a David decir que esta fruta podía mejorar la resistencia humana e incluso ayudar a subir de nivel, inmediatamente la colocó cerca de su boca, lista para darle un mordisco. Con el deterioro de la situación en el apocalipsis, hacía tiempo que se había dado cuenta de la importancia de la fuerza. Al ver a Mónica tan ansiosa, David dijo rápidamente: si no quieres que te envenenen y mueras, será mejor que esperes. Al escuchar la advertencia de David, Mónica rápidamente apartó el fruto genético de su boca. Miró a David con aún más confusión, pensando que ese tipo definitivamente se estaba metiendo con ella. David se rió entre dientes, se dio la vuelta y sacó una botella de líquido transparente. Tomando el fruto genético de la mano de Mónica, vertió el líquido sobre él, luego se lo devolvió y le dijo: ahora puedes comerlo con seguridad. Conociendo el valor de los recursos en el apocalipsis, al construir el invernadero, David había añadido intencionalmente toxicidad a las frutas y verduras cultivadas con la ayuda del sistema. Solo después de lavarse con el líquido transparente que tenía en la mano se pudieron eliminar por completo las toxinas. De lo contrario, cualquiera que comiera el fruto del gen sin estar limpio sería envenenado fatalmente en un minuto. David no quería que otros se aprovecharan de las cosas que él había cultivado con esmero durante el apocalipsis. Mientras Mónica miraba la fruta genética que David había lavado, levantó la vista hacia él y luego, vacilante, le dio un mordisco. Crujido. El sonido nítido resonó en todo el invernadero cuando la jugosa y tierna fruta genética envolvió instantáneamente sus papilas gustativas con su dulzura. Esta fruta genética es tan deliciosa. Los ojos de Mónica se iluminaron y exclamó emocionada. Desde que comenzó el apocalipsis, esta era la primera vez que probaba una fruta tan deliciosa. Al instante se vio rodeada por una sensación de felicidad abrumadora. No te quedes ahí parado, empieza a moverte. De esa manera, el fruto genético puede penetrar tus órganos más rápidamente y sus efectos se maximizarán, instruyó David. También cogió una fruta, la lavó con el líquido y empezó a comerla sin dudarlo. Entonces David se quitó la camisa y empezó a correr en el invernadero. Al ver el físico musculoso de David, las hermosas mejillas de Mónica se sonrojaron. Desde que David había comenzado a hacer ejercicio, ella sintió que no sería apropiado quedarse ahí parada. Así que siguió a David y empezó a correr también. Después de unos 30 minutos, ¿se siente bien? David se detuvo y exclamó con alegría. Al mismo tiempo, sintió una agradable oleada de energía fluyendo por su cuerpo. El sudor que goteaba de su cuerpo emitía un tenue vapor blanco. Luego, David sacó una daga de aleación de su cintura y demostró una técnica de cuchillo rápido y afilado frente a Mónica. Ya fuera la velocidad de sus ataques o su agilidad para esquivar, todos fueron más rápidos que antes de consumir la fruta genética.
Incluso su resistencia parecía estar reponiéndose, a pesar de haber corrido por el invernadero durante media hora. Al observar el estado energético de David, Mónica también comenzó a sentir los cambios dentro de ella. De hecho, después de consumir el fruto genético, pudo sentir claramente el flujo de poder en su cuerpo. Luego sacó su propia daga y mostró una técnica simple con el cuchillo frente a David. La daga cortó el aire, produciendo una serie de sonidos, aunque los movimientos de Mónica estaban imbuidos de una gracia femenina diferente a los de David. No está mal, parece que has absorbido completamente el fruto genético, asintió David con aprobación. Un atisbo de emoción apareció en el rostro de Mónica mientras examinaba con incredulidad su propio cuerpo. Nunca esperó que una simple fruta pudiera traerle sorpresas tan agradables. Si consumiera uno todos los días, ¿no se volvería extraordinaria su fuerza? Después de dudar por un momento, miró a David y le preguntó, ¿venden frutas genéticas? Me gustaría comprar algunas. David ya había anticipado la pregunta de Mónica y sonrió, asintiendo con la cabeza. Considerando que somos viejos conocidos, puedo venderte algunos. Sin embargo, el precio es negociable. Algo tan bueno vale cualquier cantidad de dinero, intervino rápidamente Mónica. David asintió y, después de reflexionar un poco, levantó 5 dedos. ¿5 cristales por un fruto genético? Mónica preguntó. Ella encontró el precio aceptable, pero David negó con la cabeza. Un fruto genético por 5 cristales avanzados. 5 cristales avanzados, citó David un precio que inmediatamente sorprendió a Mónica. ¿Crees que es demasiado caro? No puedo venderlo a otros. Además, este ya es un precio con descuento para ti, dijo David con una sonrisa, señalando los cientos de frutos genéticos en el invernadero. En su opinión, aunque el precio de 5 cristales avanzados era algo alto, nadie más tenía estos frutos excepto él. Naturalmente, quería sacar provecho de esta oportunidad. Se rió de nuevo ante la expresión de asombro de Mónica. Capítulo 185. Gordo. De hecho, Mónica también sabía que el precio de una fruta genética por 50 cristales avanzados era exorbitante. Sin embargo, cuando pensó en las poderosas funciones del fruto genético, su corazón no pudo evitar sentirse tentado. Obtener tal recurso en medio del apocalipsis sería de gran ayuda para ella y su equipo. Después de calcular sus ahorros privados, tenía 60 cristales avanzados. Estas eran recompensas que había ganado mientras cazaba zombies con el equipo. Aunque no fue mucho, fue suficiente para comprar otro fruto genético. Entonces Mónica apretó los dientes y dijo, traeré los cristales mañana. Haremos un intercambio directo. Al ver la expresión de dolor en el rostro de Mónica, David supo que ella ya se sentía atraída por el fruto genético. Él asintió y sonrió, mañana a la misma hora, estaré aquí esperándote. El fruto genético será tuyo entonces. Mónica asintió y, de mala gana, echó un último vistazo a la abundancia de frutos genéticos antes de abandonar la base de David. Cuando Mónica se fue, Sally caminó silenciosamente desde el primer piso hasta el invernadero. Parecía que tuviste una buena charla con ella. El rostro de Sally mostró una pizca de celos mientras hablaba con David. Al darse cuenta de que Sally estaba celosa, David se acercó a ella y le frotó la cabeza, diciendo, se trata de relaciones comerciales. Tenemos tantas frutas genéticas en el invernadero que no podemos consumirlas todas. Es mejor cambiar algunas por cristales. De esa manera, los recursos de nuestro equipo serán más sustanciales. Sally entendió el razonamiento detrás de las acciones de David, pero verlo interactuar con otras mujeres todavía despertó algunos celos en ella. Está bien, no te enfades. Ven y mira el regalo que he preparado para ti. David tomó la mano de Sally y la llevó a una habitación en el segundo piso. ¿Un regalo? Sally hizo una pausa por un momento antes de seguir a David a la habitación de la esquina. Cuando llegaron a la puerta, David la abrió suavemente. De repente, aparecieron varias velas parpadeantes en el medio de la habitación. Sobre la mesa no solo había velas rojas, sino también 2 platos de bistec con pasta y una botella de vino tinto. La habitación se llenó de un ambiente romántico cautivador bajo el cálido resplandor de las velas. Esta es la cena a la luz de las velas que te preparé. David tomó la mano de Sally y entró en la habitación. Durante el intervalo en el que Mónica se fue,
David había preparado todas estas cosas. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de llamar a Sally, ella ya había llegado sola. David también había transformado esta habitación en un espacio separado, con una cama y un sofá cubierto de piel en el interior. Aunque las instalaciones eran sencillas, era un raro remanso de tranquilidad. Mientras Sally miraba las velas rojas parpadeantes frente a ella, una repentina oleada de calidez brotó de su corazón. Desde que comenzó el apocalipsis, Sally no había visto una escena tan romántica. Cuando este recuerdo perdido hace mucho tiempo apareció de repente ante sus ojos, miró a David con entusiasmo, sus hermosos ojos brillaban como estrellas. No te quedes ahí parado, siéntate. David acercó una silla a Sally y tomó asiento frente a ella. Abrió la tapa de madera del vino tinto. El rico aroma llenó la habitación y se derramó en las altas copas de vino. El balanceo del vino tinto, iluminado por la luz de las velas, contribuía a la atmósfera encantadora. Aplausos por su arduo trabajo durante este periodo. David levantó su copa de vino y le dijo a Sally. Las claras mejillas de Sally se sonrojaron instantáneamente mientras chocaba su vaso con el de David y tomaba un sorbo. Al mirar al apuesto hombre frente a ella, Sally sintió como si hubiera un pequeño ciervo saltando en su corazón. Desde su último encuentro, Sally no había pasado tiempo a solas con David como lo hacía hoy. La larga vida post-apocalíptica la había hecho olvidar gradualmente esos momentos de belleza de la vida. Nunca esperó que David le preparara una cena a la luz de las velas en ese momento. ¿Qué mujer no se conmovería? Los celos que Sally sentía por Mónica acababan de desaparecer por completo. Comieron carne, bebieron vino y compartieron risas, por lo que era imposible saber desde la habitación que el mundo exterior estaba en un apocalipsis. Si otros supieran que están aquí disfrutando de un bistec y un vino, seguramente sentirían envidia. Después de una comida satisfactoria, Sally empezó a sentirse un poco borracha. El rubor de sus mejillas se hizo más intenso. Al mirar a David, tenía una expresión feliz en su rostro. Luego se levantó y caminó lentamente hacia David. Iluminada por el suave brillo de las luces, la curvilínea y seductora figura de Sally se volvió aún más cautivadora. Incluso con su amplio traje de combate, no podía ocultar su encanto natural. «Deberíamos dormir aquí esta noche». Sally se sonrojó mientras hablaba suavemente con David. Al ver a esta mujer tímida frente a él, una sonrisa apareció en los labios de David. Sin decir una palabra, levantó a Sally y la arrojó sobre la cama. Siguió una noche de silencio. Temprano a la mañana siguiente, David se despertó y miró a Sally, que todavía dormía en sus brazos. Él sonrió, se levantó, se vistió y salió de la habitación. La rara luz del sol brillaba a través de las destartaladas ventanas del edificio. David se estiró perezosamente y se preparó para comprobar el crecimiento de las frutas y verduras en el invernadero. Justo cuando entró en el invernadero, una figura regordeta pasó repentinamente junto a él desde el lado opuesto. Las cejas de David se fruncieron instantáneamente y rápidamente sacó su daga de aleación, persiguiendo al hombre ligeramente gordito. Aunque el hombre tenía sobrepeso, era sorprendentemente rápido. Después de atravesar varios frutos genéticos, rápidamente se dirigió hacia la salida del otro lado, pero a los ojos de David, la velocidad del hombre todavía era demasiado débil. En un abrir y cerrar de ojos, David lo alcanzó por detrás, levantó el pie y le dio una patada despiadada en la espalda. «Maldita sí. Hiciste todo lo posible». El hombre ligeramente gordito fue enviado al suelo por la patada de David. Se puso de pie sujetándose la cintura, se dio la vuelta y se quejó con David. ¿Un superviviente? Al escuchar las palabras del hombre, David inmediatamente dedujo su identidad. A juzgar por el aura que emanaba de él, era una persona común y corriente que no había despertado ninguna habilidad. Esto desconcertó a David. Como acabó una persona común y corriente en su base, al mirar un trozo de vidrio roto no muy lejos, David comprendió de inmediato. Resultó que no había tenido la oportunidad de actualizar el vidrio del segundo piso de la base a vidrio resistente a explosiones. El intruso debió trepar y quitar el cristal para entrar. Con una mirada fría, David miró al hombre y le preguntó, ¿quién eres y por qué estás aquí? Capítulo 186 Solución nutritiva. David miró al hombre llamado Fatso pero no dijo nada. En cambio, levantó su daga de aleación.
Al ver la daga en la mano de David, Fatso inmediatamente mostró una sonrisa en su rostro. Oye, amigo, no seas impulsivo. Me perdí y terminé aquí. ¿Quién hubiera pensado que me encontraría con tu territorio? El mundo es tan grande que podríamos encontrarnos de nuevo si estamos destinados. Después de decir eso, Fatso hizo una reverencia a David y se preparó para irse con una actitud despreocupada. Al ver a Fatso actuar como un héroe errante, David habló con voz profunda. Saca el fruto genético de tu bolsillo o te convertiré en fertilizante para estos frutos. Al ver que David lo había descubierto, Fatso sonrió torpemente y sacó una fruta genética de su bolsillo y la colocó en el suelo. Sabía que había algo abultado en tu bolsillo. Resulta que era una fruta. Extraño, a este tipo le crecieron piernas por sí solo. El gordo se rascó la cabeza, fingiendo confusión. Ese bolsillo, David ignoró su pretensión y señaló el bolsillo al otro lado de su ropa. Oh, aquí también hay otro. Maldita sea, es realmente extraño, dijo Fatso riendo. Luego sacó otro fruto genético. Al mismo tiempo, una pizca de desgana apareció en su corazón. Subió al segundo piso y recogió estas dos frutas, pero ni siquiera las había probado antes de devolverlas. Sin embargo, aún así, la sonrisa en el rostro del gordo no disminuyó en absoluto. Ocultó completamente sus pensamientos. Al ver a este gordo aparentemente inofensivo, David no pudo evitar sentirse divertido. ¿Actuando con dureza delante de él? Poco sabía Fatso que David había experimentado varios tipos de personas en su vida anterior, habiendo deambulado y luchado en la sociedad. Con una sola mirada, David supo lo que estaba pasando por la mente de Fatso. Sin embargo, el rostro de David también mostró una pizca de sorpresa. No esperaba que este tipo sin habilidades despiertas hablara con tanta confianza frente a su presencia de nivel 10 y ni siquiera había revelado sus verdaderos pensamientos. Al parecer, este hombre era un personaje muy astuto. Amigo, ¿puedo irme ahora? No te preocupes, si encuentras alguna dificultad en el futuro, solo menciona el nombre de Fatso y te garantizo que todo será fluido en todo lo que hagas. Vagamos por el mundo y la reputación lo es todo. Dijo Fatso, haciendo una expresión de rectitud mientras extendía su pulgar. Los frutos que arrancaste son venenosos. Hoy te salvé la vida, así que considéralo una deuda que tienes conmigo, dijo David. Si no fuera porque David le quitó el fruto genético a tiempo, ese tipo probablemente ya se lo habría comido. Para entonces, sus 90 kilos se habrían convertido en abono para las frutas del invernadero. Al escuchar a David decir que las frutas eran venenosas, Fatso hizo una pausa por un momento y luego mostró una expresión de alivio. Levantó la cabeza, miró a David y salió del invernadero. Usando una cuerda, descendió rápidamente al suelo y desapareció al final de la calle. Al mirar la cuerda que dejó el gordo, David recordó a este hombre regordete que vagaba por el mundo. Mientras tanto, en un hospital abandonado de la ciudad, en el cuarto piso, había una habitación escondida en un largo pasillo poco iluminado. Agujas de varios tamaños estaban esparcidas por todo el suelo, y el olor a alcohol mezclado con el hedor a descomposición irritaba constantemente las fosas nasales. La puerta de la habitación estaba cerrada y en el interior estaban apiladas cajas de solución nutritiva. Detrás de estas cajas había un estrecho espacio vacío. Una enfermera se agazapó temblando en la habitación oculta, tapándose fuertemente la boca con las manos, temerosa de emitir algún sonido. De repente, unos pasos apresurados sonaron desde fuera del pasillo. Un médico de mediana edad llegó a la puerta de la farmacia y le susurró ansiosamente a la enfermera que estaba dentro: no hagas ruido. Estas soluciones nutritivas son nuestros únicos suministros. Si nos las quitan, perderemos toda esperanza de sobrevivir. En este apocalipsis. Mientras el médico de mediana edad hablaba, seguía mirando a ambos lados del pasillo, aparentemente temiendo que alguien se acercara. Al escuchar sus palabras, la enfermera dentro de la habitación oculta quiso decir algo, pero de repente escuchó una voz siniestra desde afuera. Viejo, ¿dónde están las soluciones nutritivas? Si no las entregas, créeme, lo mataré ahora mismo. Esto inmediatamente puso nerviosa a la enfermera y volvió a taparse la boca con fuerza. Al observar a las dos figuras que se acercaban, el médico de mediana edad se levantó y les dijo: nunca se lo diré, incluso si me cuesta la vida.
Es por culpa de sinvergüenzas despreciables como ustedes que el apocalipsis se ha vuelto aún más cruel. Al escuchar las palabras del médico de mediana edad, los dos individuos que se acercaban lentamente no pudieron evitar burlarse. Egastes, dale a ese tipo una muestra de nuestros métodos derramando un poco de sangre, dijo el hombre que estaba detrás. Como desee, jefe. Tratar con este tipo de cosas es mi especialidad. Los dos hombres eran Eamón y Egastes, títeres exitosos bajo el mando de Alejandro. Después de convertirse en experts de nivel 6, ambos despertaron sus habilidades. Confiaron en su formidable fuerza para reclutar a todos los antiguos subordinados de Gary en su Murder Guard Gang. Aquellos que no obedecieron se convirtieron en espíritus errantes bajo su control. Esta vez, los dos vinieron aquí para tomar algunas soluciones nutritivas para los miembros de su gremio. Al escuchar las palabras de Eamón, Egastes sonrió, revelando una frialdad escalofriante en la comisura de su boca. Luego, agitó su mano sosteniendo ferozmente a un joven médico por el cuello. Derrame. Al instante, apareció un destello rojo cuando la palma de Egastes golpeó, dejando un corte sangriento en el cuello del joven médico. El joven médico gritó de dolor mientras la sangre brotaba como una fuente de su cuello. Félix. El hombre de mediana edad tembló mientras miraba al joven doctor. Bestias. Animales. Incluso si nos matan a todos, no dejaré que tengan éxito. Apretó los puños con fuerza, con los ojos fijos en Eamón y Egastes, ardiendo de ira. Ahora solo se culpaba a sí mismo por no despertar su habilidad, por no tener el poder para salvar a sus alumnos. De lo contrario, no tendría que luchar desesperadamente contra estas dos personas. Pero ahora tenía que proteger las soluciones nutritivas de la habitación. De lo contrario, la gente común como ellos, que no había despertado sus habilidades, enfrentaría la amenaza de morir de hambre. ¿Oh? ¿No esperabas que este viejo tuviera algo de coraje? Egastes soltó al apenas vivo Félix de su mano y se echó a reír. Bueno, entonces veamos que tus huesos son más fuertes, o tengo más métodos. Con un toque de intención asesina, Egastes se transformó en un destello carmesí y rápidamente cargó hacia el médico de mediana edad. Golpeó con la palma de su mano el pecho del hombre, provocando que una bocanada de sangre brotara de su boca. Capítulo 187. Arnold viene al rescate. El médico de mediana edad no pudo resistir el golpe de la palma de Egastes y cayó al suelo, con las piernas flaqueadas. Sin embargo, continuó mirando fijamente a Egastes desde su posición inferior. Estás soñando. Nunca te entregaré las soluciones nutritivas. J.E. Parece que eres bastante terco. Egastes dijo con una mueca de desprecio. Créeme, puedo hacerte desaparecer en el aire ahora mismo. Levantó la palma de nuevo, listo para acabar con él. Augusto, sujeta tus caballos. De repente, Eamón detrás de él habló, luego miró hacia la habitación oculta y le hizo una señal a Egastes. En el instante en que el médico de mediana edad cayó al suelo, Eamón, con su agudo oído, captó un leve sonido proveniente del interior. Egastes comprendió de inmediato el significado de Eamón y abrió con fuerza la puerta de la habitación oculta. ¡Ah! No me mates. Por favor, no me mates. La enfermera dentro de la habitación inmediatamente gritó de miedo, retrocediendo continuamente. Al ver esto, el médico de mediana edad aprovechó la pausa momentánea de Egastes y rápidamente se abalanzó sobre él, abrazando con fuerza sus piernas. Susie, corre. En ese momento, Egastes miró al médico de mediana edad, frunció el ceño y le dio una fuerte patada en la cara. La inmensa fuerza casi lo dejó inconsciente. Hermana, no tengas miedo. El hermano mayor sabe cómo cuidarte. Una vez que regresemos, el hermano mayor te hará sentir como si estuvieras flotando en las nubes todos los días. Egastes sonrió y caminó hacia Susie. No, por favor, no. Susie luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo escapar del agarre de Egastes. En un instante, Egastes la levantó del suelo y luego olfateó brutalmente su cabello. El cabello de mi hermana huele tan bien. Al mismo tiempo, Egastes también notó las soluciones nutritivas almacenadas en la habitación oculta. Jefe, todas las soluciones nutritivas están aquí. Este viejo es demasiado astuto. Sosteniendo a Susie,
Egaste salió de la habitación oculta y le dijo a Eamon. Eamon asintió con satisfacción y luego miró al médico de mediana edad que yacía dolorido en el suelo. Has estado escondiéndote de nosotros durante tanto tiempo. Has hecho perder demasiado tiempo. Después de decir eso, una sangre pútrida brotó de Eamon, rodeando completamente al médico de mediana edad. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre pútrida lo corroyó por completo, dejando solo unos pocos huesos blancos. Esta era la habilidad de Eamon, Blood Devour. Cualquiera que estuviera rodeado por la sangre pútrida sería rápidamente devorado. Al ver los huesos blancos en el suelo, Susie se asustó tanto que se desmayó. Jeje, un día bastante fructífero. No solo obtuvimos las soluciones nutritivas, sino que también tenemos a una hermosa dama en nuestros brazos. Las manos de Egastes comenzaron a vagar por el cuerpo de Susie. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Los hermanos te esperan en casa, le dijo fríamente Eamon. Luego, varios miembros de Murderguard Gang se acercaron rápidamente desde afuera y trasladaron todas las soluciones nutritivas de la habitación oculta a un vehículo fuera del hospital. Llevaron a Susie y salieron por las puertas del hospital. Con orgullo, Egastes le dijo a Eamon, jefe, ¿quién hubiera pensado que nosotros dos despertaríamos nuestras habilidades algún día e incluso alcanzaríamos el nivel 6? Ahora, ¿quién no inclinaría la cabeza frente a nosotros? Nunca pensé eso. Yo tendría este día. Egastes se emocionó más mientras hablaba, ansioso por celebrar esta ocasión teniendo un doble golpe de suerte con Susie sobre sus hombros. No seas demasiado arrogante. No olvides que Alexander nos advirtió. Ese tipo llamado David es bastante poderoso. Es probable que sea un oponente formidable incluso si los dos unimos fuerzas. Esa noche, después de que se convirtieron en experts de nivel 6, Alexander les informó el nombre de David. Sabían que él sería su futuro oponente, independientemente de su fuerza real. Con las extraordinarias habilidades de Alejandro, no tenían nada que temer. Si nos desempeñamos bien, tal vez Alejandro esté satisfecho y continúe elevando nuestras filas. Entonces matar a David sería tan simple como aplastar una hormiga en un bosque, dijo Egastes con indiferencia, sin preocuparse en absoluto por David. Sin embargo, Eamon negó con la cabeza. Sabía bien que ni siquiera alguien como Alejandro se atrevía a provocar a David, por lo que él y Augusto no tendrían ninguna posibilidad. Al mismo tiempo, sentía curiosidad por saber quién era realmente Alejandro. Cada vez que se encontraban, él aparecía como una sombra y nunca habían visto su verdadero rostro, pero Eamon se dio cuenta de que, como meros peones bajo Alejandro, probablemente no tenían la calificación para ver su verdadera identidad. Lo más importante ahora era recuperar rápidamente las soluciones nutritivas y fortalecer la condición física de los miembros de Murderguard Gang. Fue una técnica secreta que aprendió de Alexander. Entonces los dos caminaron hacia el auto lleno de soluciones nutritivas. Justo en ese momento, en la calle frente al hospital, Arnold asomó la cabeza, observando a los miembros de Murderguard Gang cargando cajas. Había salido solo hoy para buscar zombies y mejorar el poder de su modo hombre lobo a través del combate real. Al llegar, Arnold vio a un grupo de personas sacando cajas del hospital. Sintió curiosidad y se agachó para observar. Eamon y Egastes, con Susie en brazos de Egastes, aparecieron gradualmente en el campo de visión de Arnold. ¿Espers? Arnold frunció el ceño mientras los miraba a los dos. Al mismo tiempo, notó que Egastes cargaba a Susie. De repente comprendió. Estos dos tipos estaban aquí para robar el hospital. Y se llevaban a las mujeres a la fuerza. Arnold no podía quedarse quieto y mirar. Con una mirada de indignación, salió de la esquina de la pared y caminó hacia Eamon y Egastes. ¿Alguien? Justo cuando Eamon estaba a punto de subir al auto, sintió la presencia de Arnold y se giró para mirarlo. Egastes también miró a Arnold. J.E. ¿Quién es este tipo audaz? ¿Se atreve a venir y buscar la muerte por su cuenta? Egastes colocó a Susie en el auto, se lamió los labios y una expresión sedienta de sangre volvió a aparecer en su rostro. Arnold se acercó a los dos lentamente y los miró, diciendo, dejen atrás a la mujer y salgan de aquí. Siento el mayor desprecio por la gente como ustedes. Los otros miembros de Murderguard Gang que estaban cargando el auto inmediatamente rodearon a Arnold al escuchar su voz.
Al ver a estos lacayos, Arnold dejó escapar una ligera carcajada. Eran simplemente gente corriente, muy inferiores a él. Con una carga rápida, usó su técnica Wolf Charge, desgarrando sus pechos con sus afiladas garras de lobo. Antes de que un miembro de Murder Guard Gang pudiera siquiera gritar, Arnold rápidamente se ocupó de ellos. Arnold se limpió la sangre de las garras y miró a Eamon y a los demás. Oh, un tipo duro, ¿eh? Me gusta la gente como tú. Hoy te dejaré presenciar el verdadero terror. Capítulo 188 Fruta genética de nivel 2. Eamon también miró fijamente a Arnold, su rostro lleno de una clara intención asesina. Por el aura que emanaba del oponente y sus acciones previas, Eamon inmediatamente reconoció la fuerza de Arnold. Sin embargo, mantuvo la calma porque sabía que su propio nivel era más alto que el de Arnold. Al mismo tiempo, Arnold miró a Egastes con el ceño ligeramente fruncido. Niño, si quieres que la deje ir, tienes que demostrar tu fuerza. Hoy déjame ver de lo que eres capaz. Dijo Egastes, apretando su puño, haciendo que sus nudillos emitieran crujidos. En el momento siguiente, cargó rápidamente hacia Arnold. Al ver esto, Arnold no lo esquivó y en su lugar extendió directamente su palma para encontrarse de frente con el puño de Egastes. Sin embargo, el golpe de Egastes fue increíblemente poderoso, e incluso la habilidad de hombre lobo despierta de Arnold no pudo evitar que instintivamente retrocediera 2 pasos. Muy fuerte. Arnold pensó para sí mismo, estabilizando su postura. Ahora evaluó verdaderamente la fuerza de Egastes y su rostro se volvió cada vez más serio. Egastes se burló y continuó cargando hacia Arnold. Al presenciar el imponente impulso de Egastes, Arnold activó su modo de hombre lobo, rugiendo cuando lo encontró de frente. La sangre negra se fusionó alrededor del cuerpo de Egastes, como si estuviera bajo su control, transformándose en varias formas y atacando implacablemente diferentes partes del cuerpo de Arnold. Aunque Arnold apenas logró resistir cada asalto, la disparidad en sus niveles de poder gradualmente se lo hizo más difícil. Finalmente, Egastes aprovechó la oportunidad y atravesó directamente un chorro de sangre en forma de flecha en el brazo de Arnold. Arnold instantáneamente sintió el dolor, saltando hacia atrás para crear distancia entre ellos. Al mirar la herida en su brazo que sangraba continuamente, Arnold se sorprendió un poco por las habilidades y la fuerza de la persona que tenía delante. No esperaba que su oponente fuera tan fuerte y capaz de manipular la sangre para atacar. Tanto en velocidad como en potencia, Egastes lo superó con creces. En ese momento, Egastes jugó con una gota de sangre en su mano, mirando a Arnold con desdén. ¿Crees que puedes ser un héroe con este nivel de fuerza? Ni siquiera sabes cómo morirás. Ya que quieres ser un héroe, te mostraré el precio de serlo. Un aura cruel y violenta surgió de todo el cuerpo de Egastes mientras se preparaba para asestarle el golpe final a Arnold. A sus ojos, matar a Arnold era tan fácil como aplastar una hormiga, y el acto de matarse era un placer adictivo. Augusto, déjalo ir. Justo cuando Egastes dio su primer paso hacia adelante, Eamon, que había estado en silencio todo el tiempo, habló con voz profunda. Al escuchar la orden de su jefe, Egastes se detuvo por un momento y preguntó confundido: «Jefe, ¿por qué mantener viva esta basura?» «Es un inútil», Eamon reflexionó por un momento y volvió a hablar: «Hasta que encontremos a David, mantengamos un perfil bajo tanto como sea posible. Él es nuestro enemigo final. Déjelo ir y regresemos rápidamente». Al escuchar a Eamon mencionar el nombre de David, el corazón de Arnold dio un vuelco. Los examinó a los dos aún más seriamente. Al escuchar las palabras de Eamon, Egastes asintió y miró a Arnold, diciendo: «Niño, hoy tienes suerte. Mi jefe ha hablado, así que piérdete». Con eso, se dio la vuelta y se subió al auto, alejándose rápidamente. Al ver las figuras de los dos irse, Arnold se apresuró a regresar a la base. Por su conversación anterior, entendió que tenían malas intenciones hacia David. Su objetivo final era matar a David. Combinado con su demostración de fuerza, Arnold sintió que podrían ser un gran problema para el equipo de Embers. Necesitaba informar a David sobre esto lo antes posible. Pronto, Arnold regresó a la base y encontró a David. Sin siquiera atender sus heridas, rápidamente le contó a David lo que había sucedido. «Me están apuntando».
dijo David con expresión de desconcierto al escuchar las palabras de Arnold. Arnold asintió. Su fuerza no es baja y uno de ellos puede manipular la sangre para atacar. David miró la herida en el brazo de Arnold y asintió. No entendía por qué se había convertido en el objetivo de esos dos individuos, y mucho menos de la llamada pandilla del dios asesino. Cuando David escuchó el nombre de la facción, lo encontró divertido. Entonces estos tipos se consideraban asesinos, ¿no? Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, David le indicó a Arnold que atendiera rápidamente sus heridas. Aunque sentía curiosidad por este asunto, no se detuvo en ello porque así era el mundo post-apocalíptico. El engaño y la traición eran rampantes y la gente deseaba poseer todo lo que les rodeaba. Nadie quería ver a otros volverse más fuertes. Si lo hicieran, habría que eliminarlos. Sally, que había escuchado las palabras de Arnold, bajó las escaleras. ¿Quiénes son estas personas después de todo? David miró a Sally y sonrió levemente. Son solo supervivientes en este mundo post-apocalíptico. No te preocupes, todavía no nos hemos encontrado con ningún oponente que represente una amenaza para nuestro escuadrón Embers. Mientras hablaba, extendió la mano y revolvió el cabello de Sally, evocando una sensación de inexplicable seguridad dentro de ella. Luego, David regresó al invernadero del segundo piso. Al observar las frutas y diversas verduras genéticamente modificadas, decidió modificarlas una vez más. Los efectos de las frutas genéticamente modificadas fueron especialmente pronunciados para los miembros del equipo. Sin embargo, los efectos fueron mínimos para David, ya que ya era un esper de nivel 10. Los frutos genéticos estaban solo en sus primeras etapas, por lo que sus efectos no pudieron manifestarse completamente en él. David llamó al sistema, mejora los frutos genéticos. Timbre. Solicitud del anfitrión para actualizar los frutos genéticos detectados. Requiere 100 cristales primarios como costo. Por favor confirme, anfitrión. Por eso David quería mejorar los frutos genéticos. A diferencia de la mejora de otros objetos, la mejora de los frutos genéticos solo requería cristales primarios. Y David había acumulado una cantidad considerable de cristales primarios. Confirma la actualización. David respondió con decisión. Timbre, los frutos genéticos se están actualizando. Timbre, actualización completa. Las frutas genéticas se han actualizado al nivel 2, duplicando su funcionalidad. Al escuchar la voz del sistema, David miró las frutas que habían completado la actualización. De repente, su tamaño se había duplicado en comparación con antes, e incluso el aura que emanaba se sentía más sustancial. David cogió una de las frutas, la lavó con líquido y le dio un mordisco. El sabor todavía era crujiente y delicioso, como antes de la actualización, pero una vez que entró en su cuerpo, sintió una oleada de calidez más fuerte. David sintió el poder recorriéndolo y asintió con satisfacción. Aunque los frutos genéticos solo podían mejorar su fuerza física y mental, seguían siendo una excelente opción para la suplementación energética diaria. Esto aseguró que los miembros del escuadrón mantuvieran su vitalidad durante las batallas. Luego, David recogió los frutos genéticos maduros y los distribuyó a los demás. Capítulo 189. Sala a entrenar. Después de unos días de descanso y recuperación dentro de la base, David decidió llevar a los miembros del equipo a realizar un ejercicio de entrenamiento. Antes de esto, siempre habían entrenado en combate cerca de la base y nunca se habían aventurado a salir. Prácticamente habían eliminado a los zombis cercanos, por lo que David quería llevarlos más lejos para encontrar algunos nuevos. Aunque esta decisión era algo arriesgada, David la reflexionó y creyó que era necesaria. La razón era simple, los miembros del equipo estaban ansiosos por mejorar su rango y fuerza. La pequeña cantidad de zombis de bajo nivel ya no satisfacía sus necesidades. Solo más zombis y de mayor nivel podrían mejorar rápidamente sus habilidades. En el apocalipsis, la fuerza era primordial. Solo mejorando rápidamente su propia fuerza podrían sobrevivir permanentemente en el apocalipsis. Entonces David informó a todos de esta decisión. Al enterarse del ejercicio de entrenamiento, los miembros del equipo inmediatamente se emocionaron. David, deberíamos habernos ido más lejos hace mucho tiempo. Ya hemos matado a todos los zombis en los alrededores, exclamó Arnold emocionado, estirando sus músculos.
Después de unos días de descanso, su brazo, que había sido herido por Augusto, se recuperó por completo. Después de experimentar el incidente anterior, Arnold estaba decidido a mejorar rápidamente su rango y fuerza. Estaba decidido a encontrar a la persona que lo había herido y buscar venganza. Como hombre decidido y valiente, como podía dejar que alguien lo golpeara sin tomar represalias, Charles también intervino, ya lo he calculado. El clima ha sido bueno estos últimos 2 días, lo que lo convierte en un buen momento para un ejercicio de entrenamiento. David asintió, pero solo había pensado temporalmente en esta decisión y no había decidido a dónde irían. Antes del apocalipsis, esta ciudad era la tercera más grande del país, con una población permanente de decenas de millones y un flujo mensual de varios millones de personas. Por lo tanto, el área era enorme y tomaba de 5 a 6 horas en automóvil viajar desde el extremo norte hasta el extremo sur de la ciudad. Desde el estallido del apocalipsis, su equipo había estado protegiendo esta área y no estaba familiarizado en absoluto con otras regiones. Además, como David quería encontrar un lugar con más zombies, necesitaba estudiarlo detenidamente. Después de reflexionar por un momento, le dijo a Charles, «Charles, ¿puedes calcular qué lugar tiene más zombies?» Al escuchar las palabras de David, Charles asintió. Cuando su rango alcanzó el nivel 6, sus habilidades astrológicas se hicieron más fuertes. No solo podía predecir el tiempo, sino que también podía hacer especulaciones detalladas sobre los acontecimientos en una zona determinada. Cerró ligeramente los ojos y Charles flotó en el aire, rodeado por un círculo de estrellas. Después de un momento, aterrizó suavemente en el suelo y le dijo a David, «Hay un pueblo llamado Pueblo de Al Norte, a unos 70 kilómetros de nosotros. La actividad zombie allí es muy fuerte». David pensó por un momento e inmediatamente decidió ir a la ciudad de en el norte. No solo era una distancia adecuada, evitando un largo viaje, sino que también podían llegar allí en mediodía. Lo que era más importante era que no percibía ningún otro peligro en las palabras de Charles. Parecía el mejor lugar para el ejercicio de entrenamiento de los miembros del equipo. Luego, David sacó un gran trozo de tela roja del sistema de almacén e hizo que Sally y Sophie lo convirtieran en pequeñas banderas. Arnold, Duke y Charles cargaron algo de agua potable y alimentos en el vehículo de suministros, y también llenaron varios vehículos de combate con combustible y comprobaron sus condiciones. Luego, David fue al invernadero del segundo piso, recogió algunas frutas genéticas, las lavó con una poción y las metió en una bolsa. Esto aseguró que los miembros del equipo tuvieran la energía física y mental para el viaje. Después de completar todas estas tareas, los miembros del equipo abandonaron la base. Este es el conjunto de 3 banderas que nos pediste a Sophie y a mí que hiciéramos. Sally le entregó las banderas rojas completas a David. David tomó las banderas y las insertó en un lado de los capós de los motores de 3 vehículos de combate. Para este ejercicio de entrenamiento, preparó el despliegue de 3 vehículos de combate. Él y Sally irían en cabeza en el vehículo todoterreno, seguidos por Arnold y Sophie en el vehículo de rescate, y Charles y Duke en el vehículo de suministros. Este acuerdo no solo permitiría a todos los miembros del equipo practicar sus habilidades de conducción, sino que también fomentaría la cooperación entre ellos. Después de que David terminó de insertar las banderas, se dirigió a todos y dijo, «Estas banderas nos ayudarán a identificar mejor los vehículos de cada uno. Si sucede algo inesperado, podemos quitar las banderas para señalarnos unos a otros. Durante el viaje, podemos usar las banderas. O tocar la bocina para comunicarse con los vehículos de adelante y de atrás». Al decir esto, David subió al vehículo todoterreno y les demostró a los demás cómo usar la bocina para comunicar mensajes importantes. Un bocinazo significaba que todo estaba normal, 2 bocinazos significaban encontrar peligro y 3 bocinazos significaban que necesitaba apoyo. Al mismo tiempo, David también les enseñó varios gestos tácticos comunes para acciones durante sus operaciones. Todos escucharon en silencio y los memorizaron. Una vez que se completaron los preparativos, los miembros del escuadrón en ver se subieron a sus autos. Pequeño Negro y Cola saltaron al vehículo todoterreno de David. Después de volver a verificar las condiciones de los vehículos, salieron lentamente del estacionamiento y se dirigieron hacia la ciudad de por otro lado, en la base de Phoenix Rising Squad. Dwayne y Shirley habían regresado a sus vidas normales después de un periodo de depresión tras la muerte de Alvin. Después de todo, tenían que seguir con sus vidas,
No podían permitir que la muerte de un traidor alterara sus rutinas normales. Mientras Shirley observaba los 3 vehículos de combate del escuadrón Ember conduciendo lentamente por cada calle en la pantalla, quedó desconcertada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué salieron todos? ¿Se van de vacaciones o algo así? Se preguntó Shirley. La idea le dio envidia. Pasó todos los días mirando estos aburridos monitores mientras los miembros del escuadrón de David realizaban un emocionante viaje en sus geniales vehículos de combate. ¿Quién no envidiaría eso? Capitán, mire sus vidas. Eso es lo que yo llamo vivir. ¿Qué tal si me lleva de viaje a mí también? Salir a relajarme sería bueno. Shirley se quejó. Al escuchar las quejas de Shirley, Dwayne se rió entre dientes y miró los 3 vehículos de combate en la pantalla. Dwayne estaba seguro de que no se irían de vacaciones, deben tener un propósito. De lo contrario, el último vehículo de abastecimiento no transportaría tanta agua potable y suministros. ¿Podría ser que estén llevando a los miembros del equipo a un ejercicio de entrenamiento? Dwayne adivinó. ¿Qué pasa? Shirley también quiere salir. Preguntó Dwayne, y Shirley rápidamente asintió como un pollo picoteando. Entonces, la próxima vez que David y los demás vayan, me aseguraré de que te lleven. No tengo el lujo de tener tiempo para tanto ocio, lo que inmediatamente hizo que Shirley agachara la cabeza y le dirigiera a Dwayne una mirada resentida. Para Dwayne, lo más importante ahora era descubrir el secreto de la segunda luz roja. Sabía que la muerte de Alvin era muy sospechosa. ¿Por qué lo mataron tan pronto como se mencionó la segunda luz roja? Dwayne sabía que la persona que mató a Alvin probablemente era la figura clave detrás de la segunda luz roja. De modo que Dwayne había estado intentando encontrar una manera de localizarlos. Capítulo 190. Ni siquiera es digno de lamerme los pies. Sin embargo, Dwayne tenía muy poca información sobre el cerebro detrás de escena. Después de varios días de investigación, lo único que supo fue que se trataba de un hombre de unos 20 años. Esto se dedujo de las conversaciones que escuchaba continuamente entre Alvin y el autor intelectual de las grabaciones de vigilancia. Además de eso, no sabía nada sobre la persona. Sin embargo, Dwayne no se rindió. Sabía que después de la muerte de Alvin, el cerebro continuaría buscando personas como Alvin para cumplir sus órdenes. Por eso, en los últimos días había estado deambulando por la ciudad, tratando de encontrar personas que parecieran sospechosas. Sin embargo, la mayoría de las personas que encontró eran zombies o individuos comunes y corrientes sin habilidades sobrenaturales. Después de mirar algunos mapas en papel, Dwayne decidió ir a una comunidad llamada QS. Ayer, una persona común y corriente le había dicho que un clan de ratas llamado Murder Guard Gang había surgido en la comunidad QS. De la noche a la mañana, prácticamente habían tomado la mitad de la ciudad y habían matado a muchos de sus oponentes. Esto hizo que Dwayne sintiera algo anormal, por lo que decidió investigar hoy a la banda del dios asesino. Después de estudiar las calles cercanas a la comunidad QS, Dwayne se preparó para abandonar la base. Capitán, ¿qué tal si voy con usted esta vez? Estoy muy aburrido aquí solo. No se preocupe, no lo detendré. Después de todo, soy un expert de nivel 4. Shirley se levantó rápidamente cuando vio a Dwayne preparándose para irse. Mientras hablaba, tomó su daga, sin dejar espacio para que Dwayne dijera nada. Al ver esto, Dwayne sonrió impotente. Sabía que esta chica se había sentido aburrida y sola en la base durante los últimos días y quería salir a tomar aire fresco. Después de considerarlo por un momento, pensó que no estaría de más llevarla con ella en esta oportunidad. También ayudaría a aliviar las emociones reprimidas que ambos habían estado sintiendo estos últimos días. Entonces Dwayne asintió con la cabeza hacia Shirley y los dos se dirigieron hacia la comunidad QS. En el camino, se encontraron con varios zombies dispersos, a los cuales Shirley despachó con un solo corte de su daga. Pronto llegaron a una calle cercana a la comunidad QS. Shirley estaba a punto de entrar a la comunidad cuando Dwayne la detuvo. No te muevas, hay gente en la entrada, susurró Dwayne. Shirley rápidamente se agachó y miró hacia la entrada de la comunidad. De hecho, allí había 2 personas, cada una sosteniendo un gran machete. Parecían ser los guardianes. Capitán, ¿puedo encargarme de esos 2 débiles?
Shirley ni siquiera los consideró una amenaza, sacó su daga y se preparó para atacar. No les avises. Dwayne detuvo una vez más a Shirley. Estamos aquí hoy para recopilar información. Si les alertamos, no será bueno. De la persona común, Dwayne había aprendido que los dos líderes de Murder Guard Gang eran bastante poderosos, de lo contrario, no habrían dominado a todos los clanes de ratas de la ciudad de la noche a la mañana. Incluso algunos Espers habían muerto en sus manos. El propósito de la visita de Dwayne hoy era ver si había alguna conexión entre los miembros de Murder Guard Gang y el cerebro detrás de escena. Si los alertaran, no solo no obtendrían ninguna información, sino que también podrían ponerse en peligro. En ese momento, uno de los individuos en la entrada bostezó y le dijo algo a la otra persona antes de caminar hacia la sala de servicio cercana y acostarse, aparentemente quedándose dormido. Shirley, ve a buscar a ese tipo de allí sin alarmar al otro, le dijo Dwayne a Shirley mientras miraba a la persona restante. Shirley asintió y se levantó, caminando con confianza hacia el portero. El hombre sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió, sosteniéndolo en la boca. Mientras miraba hacia arriba, vio a Shirley caminando hacia él. Aunque Shirley había alcanzado la mayoría de edad recientemente, su figura ya se había desarrollado más allá de lo común, combinado con el aura vivaz y encantadora de Shirley, el hombre no pudo evitar mirar fijamente. Antes de que pudiera decir algo, Shirley se acercó a él suavemente y le dijo, «Hermano mayor, me duelen los pies. ¿Podrías llevarme a casa?» No está muy lejos. Cuando Shirley mostró una expresión de dolor, miró al hombre con una mirada lastimera. Esto hizo que Dwayne, que había estado observando desde la distancia, temblara involuntariamente en la comisura de su boca. Sin embargo, el hombre sucumbió instantáneamente a la tentación. No te preocupes, hermanita. Al hermano mayor le encanta ayudar a los demás. ¿Por qué no entras conmigo primero y te miraré bien el tobillo? El hombre miró a Shirley con una sonrisa lasciva, su mirada fija en los dos bollos abultados que no podían ser ocultos por su ropa, frotándose las manos con entusiasmo. Nunca esperó un encuentro tan afortunado hoy, pensó que debería aprovechar al máximo esta oportunidad y darse un capricho. Eres tan amable, hermano mayor. Pero ni siquiera eres digno de lamerme los pies. Shirley miró al hombre con desdén y su tono de repente se volvió helado. El hombre quedó desconcertado y luego sintió la rodilla de Shirley golpear su abdomen. Su visión se oscureció y cayó al suelo. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con las manos y los pies atados y con Shirley y Dwayne de pie frente a él. «Pequeña perra. ¿Cómo te atreves a pegarme?» «¿Sabes quién soy?», dijo el hombre enojado, mirando a Shirley. «Tortazo». Dwayne levantó la mano y abofeteó con fuerza al hombre. «Cuida tu lenguaje». La bofetada de Dwayne fue contundente y el hombre vio estrellas frente a sus ojos. «Cuéntame sobre la situación con tu jefe, o si no». Dwayne sacó una daga que le llegaba a la barbilla desde su cintura, su fría hoja brillando. «Estás soñando. Te aconsejo que me liberes rápidamente. De lo contrario, cuando mi jefe se entere, morirás todos. Has provocado a la banda del dios asesino y nadie puede escapar». El hombre, confiando en el poder de Amon y Augu, comenzó a volverse imprudente. Dwayne sacudió la cabeza y lo miró con desdén. «Si te niegas a responder, tendrás que probar el castigo». Al momento siguiente, Dwayne hundió la daga en el muslo del hombre e inmediatamente brotó sangre. El hombre hizo una mueca de dolor y su rostro se puso pálido. «¿Hablarás ahora?». Dwayne volvió a levantar la daga y preguntó. «Hermano mayor, hermano mayor». «Hablaré, por favor no me apuñales más». El hombre se rindió inmediatamente, perdiendo su anterior arrogancia. Luego reveló la poca información que sabía sobre Amon y Egastes. Como miembro de bajo rango, no estaba al tanto de mucho de lo que sabían los dos jefes. Solo sabía que no habían despertado sus habilidades esperantes y de alguna manera se convirtieron en Espers de nivel 6. ¿Espers de nivel 6? Dwayne se sorprendió. No esperaba que estos dos tipos tuvieran un nivel de Esper tan alto, superándolo incluso a él. Inmediatamente especuló que debieron haber recibido ayuda del cerebro detrás de escena. De lo contrario, no sería posible que se convirtieran en Espers, así que con estos pensamientos, Dwayne frunció el ceño.